Bueno, pues en primer lugar, gracias por esta oportunidad de estar participando en esta maravillosa entrevista. Mi labor realmente como coordinadora de las prácticas del grado de Comunicación y Creación Audiovisual se basa principalmente en establecer el contacto entre las instituciones y nuestra facultad, concretamente, y nuestro grado, para que los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar las prácticas en entidades, en empresas, en instituciones que les resulten interesantes y que tengan que ver con lo que se está haciendo en este grado, ¿no? Sí, me especialicé en esto ya hace muchísimos años, en 2007 concretamente, porque creía que era fundamental que los medios de comunicación se integrasen o tuvieran un papel muy relevante en todos los cambios que se estaban produciendo en la sociedad y que demandan la sociedad en materia de igualdad. Hay muchísimas cosas, como bien sabéis, que aún faltan por hacer, se han llevado a cabo muchísimos avances, pero aún son muchas las cosas que se necesitan resolver. Y en ese sentido, los medios de comunicación, como ocurre en otros aspectos de la sociedad, pues tienen que tener un papel fundamental. Y para poder tener ese papel esencial, es muy importante que las personas que nos dedicamos a los medios de comunicación sepamos y estemos formados en cuestiones de género, que entendamos qué es esto del género, qué implicaciones tiene para todos los sectores de la sociedad y qué es lo que pueden hacer los medios de comunicación para contribuir a solucionarlo, no para perpetuar estereotipos y determinadas cuestiones relacionadas con los roles, que es lo que suele suceder cuando no tienes esa formación, ¿no? Es especialmente importante cuando, por ejemplo, hablamos de cuestiones como la violencia de género, que las personas que estén formadas en los medios puedan dar una buena cobertura en casos así, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en la investigación la verdad es que no he sentido ese bache, pero sí que es verdad que veo que aunque a lo mejor desde dentro pueda sentir o percibir que hay muchas cosas que ya se han mejorado, luego ves que en la práctica aún falta muchísimo por hacer cuando ves la realidad tanto de los medios como de la propia sociedad. Ves que hay muchas barreras que no son tan perceptibles y que son esas barreras a las que denominamos brecha de cristal precisamente por algo, ¿no? Sí, la verdad es que a lo largo de desde que terminé, pues en mi caso la licenciatura, que ya hace unos cuantos años, lo que yo intenté es pasar, y es algo que recomiendo siempre a los estudiantes, pasar por todas las áreas posibles de la comunicación, por todo lo posible, porque eso te da una amplitud de miras increíble y porque también después te ofrece la posibilidad de saber bien en qué te quieres especializar y en qué te quieres enfocar, porque es tan amplio el sector al que nos dedicamos y tan interesante que es muy bueno ir haciendo todo eso. Entonces yo lo que hice fue hacer un recorrido por todo lo que pude, radio, televisión, gabinetes, agencias de comunicación y de publicidad multinacionales y medios tradicionales, ¿no? Entonces, en el caso de Building Technologies en Siemens, yo formaba parte del área de marketing y comunicación de la compañía. Ahí aprendí muchísimo sobre lo que significa la comunicación organizacional en una multinacional, en una empresa a nivel internacional, y pude pues, conocer muy bien de cerca cómo se trabaja en ese sector. Y en el caso de Prisa Revistas, pues concretamente estuve desarrollando contenidos relacionados con la agenda cultural de Madrid y concretamente contenidos que estaban enfocados a hacer la promoción turística de Madrid para el resto de Europa y para otras partes del mundo. Entonces ahí también tuve la oportunidad de trabajar contenidos más de tipo cultural, pero también contenidos muy promocionales para mostrar Madrid al resto del mundo, y eso también fue bastante interesante, la verdad. Bueno, las anécdotas más curiosas, aunque no puedo desarrollarlas demasiado, tuvieron que ver con mi paso por las agencias de marketing y de publicidad, que esto también a veces lo cuento un poquito en clase, porque en esa época la forma de entender a tu competencia y de analizarla no era tan sencilla como ahora, que tenemos las redes sociales tan desarrolladas y otros sistemas de inteligencia de datos. En ese momento era todo un poquito más rudimentario y más presencial. Entonces, a veces pues hacíamos un poquito de labor de espionaje in situ en los eventos de la competencia y eso fue bastante divertido, pero hasta ahí puedo leer. Sí, en la labor como docente hay mucha diferencia entre lo que es la parte de gestión, la parte de investigación y la parte de estar en el aula, en el día a día del aula,
que creo que es la que más me enriquece. Porque por un lado tengo la sensación, y lo que intento también transmitir es poder dejar constancia y transmitiros todo lo que yo he podido aprender y lo que yo voy viendo cada día, ¿no? Para que os sirva cuando os integréis en el mundo profesional. Pero por otro lado, el estar delante de los estudiantes me hace sentir muy viva, pero también me hace sentir y me dan ganas de seguir aprendiendo cada día y actualizándome sobre mi sector para no quedarme atrás y seguir avanzando y poder transmitiros todo lo que está ocurriendo en el ahora, que eso es lo que más me importa, siempre transmitir el ahora a los estudiantes. Bueno, yo me describo como una persona creo que bastante cercana, muy emocional, pero a la vez creo que también soy fuerte, aunque sea muy emotiva. No soy impulsiva, soy una persona que mide bastante todo antes de actuar, pero luego soy, como decía, bastante cercana y a veces improviso. Sí, claro, mi infancia transcurre en un pueblo muy pequeño de Ávila. Mis orígenes están ahí, vinculados eso, a un pequeño pueblo de Ávila, en el que solo pude estudiar hasta que tenía como 12 años, más o menos, y después estuve en un internado porque precisamente como no podía seguir estudiando en mi propio pueblo, estuve en un internado en Ávila hasta que comencé la carrera con 18 años. Esa es un poco mi infancia. Pues la respuesta es sí. Mi madre siempre me lo recuerda, siempre tuve muy claro que yo quería ser periodista o dedicarme a cuestiones relacionadas con la comunicación, incluso con la escritura. Desde que era muy pequeña, a lo mejor 6, 7 años, tenía muy claro que esto era lo que me gustaba y además se refrendó porque yo recuerdo que cuando tenía esa edad, más o menos unos 7 años, que ya ha pasado un buen tiempo, se estaba produciendo la guerra de los Balcanes en Europa y yo recuerdo que cuando no me veían veía las noticias de todo lo que estaba ocurriendo, de esos horrores y de cómo los periodistas estaban in situ en la guerra transmitiendo todo. Y yo pensaba, a mí me gustaría hacer eso. Sí, efectivamente. Todos los que nos dedicamos o queremos dedicarnos a este mundo, a veces nos enfrentamos a esa pregunta de pero es que tu profesión es muy difícil, es muy complicado que puedas conseguir lo que quieres. Bueno, en mi caso además yo sacaba bastantes buenas notas, sacaba muy buenas notas y siempre se me animaba a hacer otro tipo de cosas más útiles. ¿Por qué no haces medicina? ¿Por qué no haces algo del sector de la salud? ¿Por qué no haces derecho? Pero yo tenía muy claro por dónde quería ir. Y durante la carrera también me decían, es muy difícil, a ver cómo consigues empezar en este mundo. Pues al final, si te gusta, lo tienes claro y estás motivado, vas a llegar, el camino va a tener sentido. Es verdad que a lo mejor es una profesión que a veces cuesta un poquito más ir enfocándola que en otras donde todo está mucho más estructurado y establecido. Pero nuestro mundo ahora tiene más posibilidades que nunca, más posibilidades que nunca. Entonces el camino va a estar y va a llegar. Quizá tardemos un poquito más, pero va a llegar. Yo me enfrenté a eso y además os digo que en un momento de una crisis tremenda que vivía España, la peor de los últimos tiempos, porque yo acabé la carrera justo antes de 2008. Era un momento de tremenda incertidumbre donde ni siquiera las empresas ofrecían prácticas y aún así yo lo conseguí. Empecé a trabajar en cuanto acabé, primero contratitos de 6 meses, de 4, de 1 año, hasta que he ido haciendo el camino por donde yo quería, ¿no? Ha sido complicado, pero no imposible. Y si yo lo he conseguido, pues vosotros ahora, que estáis en un momento donde la comunicación es mucho más importante que nunca, lo vais a conseguir mucho mejor. Bueno, tengo hobbies muy típicos y muy sencillos, como viajar, escuchar música, leer, y me gusta mucho el yoga. La verdad, disfruto mucho, por ejemplo, haciendo yoga o cuestiones que tengan un poco que ver con salir al campo, con senderismo, por ejemplo. Esas son como algunas de las aficiones más sencillas que tengo. Y en cuanto a la música, pues la verdad es que siempre me ha gustado mucho cantar. Antes cantaba más que ahora, porque ya no canto casi, pero antes cantaba y tocaba la guitarra y era parte de también mis aficiones. Bueno, es verdad que un poco sí que se van adaptando, porque todo lo que tiene que ver con el mundo de las redes sociales, influencer y demás, pues sí que también ya lo considero casi como una afición, porque siempre que puedo pues me intento sumar a cursos, a webinars o a cualquier evento que tenga que ver con eso para estar un poco al día en ese sector. Así que sí, hay cosas que sí que he ido adaptando conforme me he ido especializando o me he ido yendo por esa rama.
La propia carrera creo que no me ha impedido hacer otras cosas que quisiera, pero sí que es verdad que durante un tiempo en el que he compaginado otra labor profesional en la parte de la comunicación institucional de la Universidad de Salamanca, compaginando esa actividad con investigar y dar clase, sí era complicado tener tiempo libre, como podéis imaginar, porque al final era compatibilizar dos trabajos a la vez y la parte de investigación y de dar clase también tiene una parte importante de preparación previa, ¿no? Así que compaginar eso y los dos trabajos sí que durante 2 o 3 años me ha quitado bastante tiempo libre, pero no la carrera en sí en términos generales. Bueno, la verdad es que con esa pregunta me pillas un poco porque en el futuro lo que quiero seguir haciendo es avanzar en la parte de investigación porque, como decía antes, al haber estado compatibilizando dos cosas a la vez no siempre era fácil. Sí que en el futuro me gustaría dedicarme un poquito más a esa parte de investigación y también es importante que no nos olvidemos de dedicarnos tiempo a nosotros mismos y a nuestro tiempo libre. Así que otro de los objetivos que tengo es tener más tiempo para mí, aunque resulte muy simplón. Pues la verdad es que tengo muchísimos consejos que podría daros. Los que se me ocurren son los siguientes. Bueno, sobre todo el primero de ellos es que a veces me encuentro en clase con gente que desprecia un poco la parte del marketing y la comunicación porque quizá piensan que lo del marketing tiene mucho que ver con economía o con números, este tipo de cosas, y parece como más aburrido. Eso no lo dejéis tan de lado porque ahora hay muchísimos puestos de trabajo alrededor de toda esa parte de la comunicación y es importante que estéis preparadísimos porque es un área que cambia cada día. Si ya toda la parte mediática está en constante transformación, esta muchísimo más. Así que sí que os diría que le echéis un vistazo, que estéis al tanto, porque hay muchísimo trabajo en esta parte de la comunicación. Creo que en este momento una de las que más trabajos ofrece. Y luego, lo que sí también me gustaría deciros, y es por errores que yo he cometido en el pasado, es que cuando tengáis ideas y estéis pensando en hacer algo, simplemente lo hagáis. Porque a veces nos rondan muchas ideas todos los días. Me gustaría hacer esto, tengo este guión, tengo esta idea de un programa, me gustaría hacer esto en las redes sociales, lo piensas, le das 1000 vueltas y no lo haces porque te da vergüenza o porque piensas que no es suficientemente bueno. Y a veces es mejor hacerlo a medias, aunque no sea fantástico y espectacular, a no hacerlo. Porque te puedes encontrar que a lo mejor mucha gente le puede resultar interesante y lo puedes ir mejorando, mejorando, mejorando hasta que sea algo espectacular y que realmente triunfe. Pero si se queda en las ideas, desde luego que no va a ser nada. Ese es uno de los consejos que quiero daros, porque yo es un error que he cometido. Bueno, quiero decir que he tenido muchas ideas a lo largo de este tiempo, que las sigo teniendo, que no quiero desvelar todavía, por eso, porque a lo mejor tampoco son suficientemente buenas, y luego veo que hay gente que ha hecho cosas parecidas a mi alrededor, que las ideas no estaban tan pulidas, pero la diferencia entre esas personas y yo es que se han atrevido a dar el paso y lo han hecho. Y yo me quedé con la idea dando vueltas. Y por eso no quiero que a mis estudiantes les pase lo que me pasa. A ver, en el pasado de lo laboral veo que lo que más me ha enriquecido es a veces decir que sí a cosas que en un momento dado yo veía como que no sabía todavía, no estaba preparada, por ejemplo, en los primeros trabajos. A veces te dicen que si quieres participar en esto o que empieces a hacer tal cosa, ¿sabes hacer esto? Y tú, ahora como digo que no sé hacer esto, ¿no? Y como digo que no voy a participar y cómo me muestro que... Pues no, hay que decir que sí. Y mientras tanto, prepararte para eso que a lo mejor a priori no sabes o que te da un poquito de vergüenza, no digas que no, tú para adelante y ya saldrás de esa situación, que seguro que sales bien. Pero como empiezas a decir que no y a poner barreras, eso no suele ser muy bueno para el desarrollo profesional. Así que no me arrepiento de haber dicho que sí y que para adelante siempre que me decían y me proponían algo.